Hola, en el proceso económico vamos a ver que la primera etapa corresponde a la producción, es la creación de los bienes y servicios. La segunda etapa, la circulación, es cuando estos bienes y servicios son trasladados al mercado. Soy el profesor Raúl Cáceres y el día de hoy trataremos el mercado. El mercado es la reunión entre vendedores y compradores, la intersección entre empresas y familias. El vendedor oferta, la familia demanda. Los tipos de mercado. Vamos a encontrar que existen dos tipos de mercado. El mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. En el mercado de bienes y servicios se transaccionan bienes y servicios por dinero y los demandantes, los compradores en este caso, son las familias. Solicitan bienes y servicios para su consumo. En el mercado de factores es diferente porque se transaccionan factores productivos, materia prima, la fuerza laboral, máquinas, herramientas, y son las empresas, los compradores, quienes solicitan factores productivos para producir estos bienes y servicios. Veamos ahora las clases de mercado. Vamos a considerar aquí varios criterios, ¿no? Por ejemplo, según el volumen transado, podemos encontrar mayorista y minorista. En el mercado mayorista, las compras y ventas se realizan en grandes cantidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mercado mayorista de productores, el mercado mayorista de repente de ropa, ¿no? El mercado minorista es cuando las compras y las ventas se realizan en pequeñas cantidades, ¿no? Por unidades, digamos, al detalle se llama, ¿no? Tenemos cualquier tienda de la esquina, ¿de acuerdo? La tienda del barrio viene a ser un mercado minorista. Ahora, según el acceso que tengamos a ese mercado, puede ser abierto o cerrado. En un mercado abierto, son aquellos mercados donde no existen restricciones, no hay barreras para el ingreso tanto de compradores y vendedores. Ejemplo, los mercados de abastos, ¿no es cierto? En cambio, el mercado cerrado son mercados en los cuales se presentan algunas restricciones, ¿no? Que pueden ser legales, económicas, tecnológicas, para la realización de actividades comerciales. Ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima se transaccionan solamente acciones, ¿no? Y solamente pueden ir personas que tienen cierta solvencia económica, digamos, ¿no? Según la duración de ese mercado puede ser permanente y temporal. Un mercado permanente es cuando el funcionamiento se da en forma regular, digamos, durante toda la semana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las bodegas, las farmacias, las peluquerías, ¿bien? Y los mercados temporales, también llamados ferias, su funcionamiento solamente se da por periodos, ¿no? Son muy cortos. Tenemos, por ejemplo, la feria del libro, tenemos las ferias navideñas, la feria de útiles escolares, etc. Según el aspecto legal, encontraremos mercado formal e informal. El mercado formal es cuando ese mercado está operando dentro del marco legal. Es el caso de los supermercados en nuestro país, ¿no? La banca múltiple, por ejemplo, ¿no? Y el mercado informal son aquellos mercados que no están cumpliendo con obligaciones de tipo tributario, laborales, sanitarias, etc. O sea, actúan al margen de la ley, ¿no? Por ejemplo, el comercio ambulatorio en el centro de Lima
o la importación de productos sin control de aduana, ¿no? Es decir, contrabando. Tenemos también la bolsa, en el caso de la Bolsa de Valores de Lima, donde se transaccionan acciones de sociedades anónimas abiertas. Encontramos también el mercado negro como otra clase de mercado, ¿no? Es un mercado donde se transan clandestinamente bienes, divisas, activos, ¿no? Y se produce como una consecuencia de regulaciones estatales que impiden el libre comercio a través de fijaciones de precios, racionamiento, etcétera, o prohíben la transacción del bien activo divisa. Entonces, el precio de transacción va a ser superior al establecido oficialmente. Veamos entonces los modelos de mercado. Para considerar los modelos de mercado hay un criterio, ¿no? O sea, considerando el número de agentes económicos que existan, es decir, según el número de vendedores y compradores. Vamos a encontrar acá entonces, jóvenes, dos modelos de mercado, ¿no? El de competencia perfecta y el de competencia imperfecta. Veamos el primero, el de competencia perfecta. En realidad no es que no exista este mercado, ¿no? Este mercado de competencia perfecta es el mercado ideal, ¿no? Al cual se desearía llegar, puesto que ningún mercado es tan perfecto en la realidad. Entonces, este mercado de competencia perfecta tiene ciertas características. Vamos a verlas. El primer supuesto de este mercado de competencia perfecta es que no hay poder de mercado. ¿Y qué es el poder de mercado? Bueno, es la capacidad que puede tener para fijar el precio del producto, del bien o servicio, ya sea el vendedor o el comprador. Es decir, en este modelo de mercado, ni el vendedor ni el comprador fijan el precio. Vamos a ver por qué, ¿no? Atomicidad del mercado. Bueno, se refiere a que tanto compradores como vendedores existen, pero en una gran cantidad. Hay muchos vendedores y muchos compradores. Y en un pequeño tamaño respecto al mercado, ¿no? Ya que de esa manera el poder económico de cada uno de estos va a resultar insignificante para que sus decisiones puedan afectar al precio de estos productos. Entonces, los ofertantes como demandantes se les denomina precio aceptantes, ¿no? O tomadores de precio, ¿no? Puesto que no van a poder imponer el precio al cual desean vender o comprar debido a que no van a tener ningún poder de mercado. Desorganización entre vendedores y compradores. Bueno, como esto es hipotético, ¿no? En el hipotético caso que los consumidores se organizaran, entonces podrían formar, por ejemplo, un sindicato, ¿no? Y tomar la decisión de que nadie compre el producto a no ser que este precio se reduzca. Por ello tendrían poder de mercado. De igual modo, los vendedores no están organizados, porque si lo hiciesen, podrían formar gremios y tomar la decisión de vender el producto a un precio mayor que el de mercado. Entonces, habría poder de mercado. Por lo tanto, para que nadie influya en el precio de mercado, estos agentes, o sea, los vendedores y compradores, deben estar desorganizados. Los productos son homogéneos. Los productos que están generando todas las empresas, ¿de acuerdo?, van a tener las mismas características, ¿no? O sea, son homogéneos, son iguales, son idénticos. Entonces, van a tener muchos productos sustitutos, o sea, son sustitutos perfectos, se les llama. Esto garantiza que los compradores como los vendedores
sean indiferentes a quién comprar o vender. Si algún producto presentase tal vez una diferencia, este productor tendrá cierto control sobre el precio del producto, porque puede ser un producto de mayor tamaño, de mejor calidad, y una buena parte de los consumidores demandaría ese bien únicamente a ese productor porque hay una diferencia. Entonces, habría un poder de mercado, un cierto poder sobre el precio. Transparencia de mercado. Bueno, también se le llama información perfecta o simétrica. Es una característica por la cual los consumidores y vendedores tienen una perfecta información del mercado, de los costos, de los precios, de los futuros productos, etc. Perfecta movilidad de factores. No hay obstáculos económicos, ni fiscales o legales, para que los vendedores y compradores, y los factores productivos puedan ingresar o salir del mercado de forma inmediata como respuesta a incentivos económicos. Ellos significan una libertad de entrada y salida de la industria, ¿no? Grupos de empresas que producen un bien homogéneo, ¿no? Es decir, que no hay barreras que impiden a una empresa a dedicarse a producir cualquier cosa. Esto garantiza que los recursos productivos se asignen a los sectores más eficientes, porque en una industria competitiva, si las ganancias son elevadas, se va a producir una invasión de empresas de otros sectores para aprovechar parte de esta ganancia, ¿no? Pero si el negocio no es rentable, entonces habrá una salida general de empresas a otros mejores sectores económicos. Por eso te decía, ¿no?, que esto garantiza que los recursos sean asignados a los sectores más eficientes. El mercado de competencia imperfecta, eso es lo que realmente tenemos. Y en un mercado de competencia perfecta, jóvenes, la característica esencial es que hay poder de mercado, existe poder de mercado. Ya hemos dicho que es eso, ¿no? Es la capacidad que tiene el vendedor o el comprador para poder fijar el precio. Entonces, si quien pone el precio es el vendedor, entonces tendremos un prefijo seguido de sufijo polio. Polio significa vendedor. Pero si quien fija el precio en este mercado tiene la capacidad de fijar el precio del comprador, sería entonces el sufijo sonio. Previamente hay un prefijo. Por ejemplo, yo digo, ¿qué será un monopolio? Mono es uno. Entonces sería monopolio allá. En ese mercado solamente es un vendedor. Por lo tanto, fijar el precio, ¿verdad? O sea, hay poder de mercado. ¿O qué sería, por ejemplo, un oligopsonio? Oligo es pequeño número, ¿no? Son varios, digamos, ¿no? Son varios compradores fijan el precio. O sea, si sería un oligopsonio. Si sería un oligopolio, sería un pequeño número de empresas que están ofertando productos. Entonces, si el vendedor es quien pone el precio, puede ser un oligopolio o puede ser un monopolio. Si son los compradores quienes ponen el precio, puede ser un oligopsonio o un monosonio. Entonces veamos qué es el monopolio. En un monopolio existe un solo vendedor. Entonces, este vendedor centraliza toda la demanda, produce los bienes y los compradores, los consumidores, solamente le compran a él. Entonces, ¿qué características tiene un monopolio? Algunas vamos a ver. Miren, tiene el control total del precio del producto. Obviamente, solamente ellos producen el bien, entonces tienen un control del precio total. Ahora, este monopolista centraliza toda la demanda, es decir, todos le compran
a él. De repente esta es la característica más destacada, ¿no? Porque en este tipo de mercado hay una empresa que se enfrenta con la totalidad de la demanda del mercado. Por ello, se trata del extremo opuesto al mercado de competencia perfecta, ¿no? Que ya hemos visto. Ahora, en un monopolio se vende un producto único, no tiene ningún sustituto, o sea, no tiene sustitutos cercanos. Por lo tanto, el comprador se ve en la obligación de comprarle a este monopolista, puesto que no hay sustitutos para que pueda de repente reemplazar al bien que este señor produce. En un monopolio, esta empresa es muy grande, ¿no? Y económicamente poderosa, ¿no? Siendo muy difícil que alguna otra empresa ingrese a la industria para hacerle competencia. Existen barreras, ¿no? Existen barreras económicas, por ejemplo, de orden económico, técnico, legal. Por ejemplo, pueden haber elevados costos de entrada, puede tener todas las patentes y derechos de autor, es el absoluto dueño sobre los recursos naturales, el monopolista tiene el control de la información del mercado. El control, o sea, aquí la información es asimétrica. El oligopolio viene a ser pocos productores, ¿no? Pocos vendedores. Es aquel mercado donde la mayor parte de las ventas la realizan pocas empresas y cada una de las cuales puede influir en el precio del mercado, o sea, repito, hay poder de mercado. Entonces son los mercados actualmente los más importantes, ¿no? Ahora, ¿qué características o rasgos tienen? En un oligopolio hay pocos vendedores. Los productos son fácilmente sustituibles. O sea, el bien que produce una empresa puede ser reemplazado por el bien que produce otra empresa. ¿Ya? En este mercado, en este oligopolio, existe dependencia o interdependencia conjetural. Es decir, como son un pequeño número de vendedores, una empresa está atenta a lo que realiza otra empresa. ¿Para qué? Para hacerse la competencia. Por ejemplo, en cuanto a la telefonía celular, en el mercado tenemos actualmente pues a la empresa Movistar, Claro, Movistar que es española, Claro que es mexicana, ¿verdad? Entel es chilena, Vitel creo que es vietnamita, ¿sí? Entonces, hay un oligopolio, porque una empresa está atenta a lo que ofrece la otra empresa. Si es una empresa de telefonía pone una promoción, pues la otra también. ¿De acuerdo? O sea, si pone, bueno, de tal semana a tal semana una promoción, te regalamos megas, la otra también hace lo mismo. Entonces se llama oligopolio, ¿no? Hay una interdependencia conjetural entre ellas. Evidentemente, si hay más empresas que ingresen al mercado de repente de telefonía celular, eso conviene al consumidor. ¿Y qué es la competencia monopolística? Es un mercado que tiene rasgos de competencia perfecta y del monopolio. En ese mercado, aunque existen muchos vendedores, muchos hay, cada uno de ellos puede diferenciar su producto del fabricado por su competencia. O sea, son bienes tipificados, de forma que actúan como si fuese un monopolio dentro de un producto determinado, ¿no? Aquí encontramos pues una gran cantidad de negocios, ¿no? Están las ferreterías, las peluquerías, las bodegas, etc. Entonces, hay muchas empresas relativamente iguales en poder competitivo, hay una relativa capacidad de control de precios, existe una relativa facilidad para el ingreso de nuevas empresas en el mercado, no es tan complicado, y se diferencian entonces por la calidad del producto, de repente por el servicio que ofrecen en la entrega del producto, etc. ¿Sí? Entonces,
Eso se llama competencia monopolística. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.